Y vamos a ver una enseñanza aquí, porque los tiempos de Zacarías son casi parecidos a estos tiempos. Y aquí Dios le está prometiendo al pueblo que Él había llamado para que fueran su pueblo y vivieran cerca de Él. Y que para que pudiéramos ser bendecidos, o podamos, ser bendecidos, para que podamos recibir las promesas que se encuentran en este libro, nosotros necesitamos arrepentirnos. Dios no puede trabajar con nosotros hasta que nosotros no tengamos un corazón arrepentido en cualquier área de nuestra vida. Muchos creyentes creen que estas palabras solamente pertenecen a los que no son cristianos y que Dios los llamó que se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo. Pero lo interesante es que la Biblia en el libro de Apocalipsis hace el Señor un llamado a 7 iglesias, las que están en Asia. Y de esas 7 iglesias hace un llamado a 5 de ellas, ¿a qué? A arrepentirse. Y pueden buscarlos en su casa, a cuál de estas iglesias, y son las de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, la de Pérgamo, 2:16, la de Sardis, 3:3, la de Tiatira, 2:22 y la de Odisea, 3:19. En cada una de ellas dice arrepiéntete. Entonces Él llama a estas 5 iglesias a que se arrepientan. ¿Y por qué Cristo hace este llamado a estas iglesias? Porque el arrepentimiento hace parte de tu vida y de mi vida diaria. Porque el arrepentimiento es un estilo de vida. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Porque fíjense que la primera palabra que dijo Jesús cuando empezó su ministerio, ¿cuál fue? Arrepiéntanse, ¿verdad? Lo encontramos allá en Mateo, su capítulo 4, versículo 17. Juan el Bautista también, ¿qué dijo? Arrepentíos, ¿verdad? Y allá Pedro, en el discurso que hizo, en el primer discurso de Pedro, también dijo, arrepiéntanse, para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces el Señor hace un llamado a la iglesia a que cada día nos arrepintamos, porque cada día nosotros pecamos. Cada día pecamos y a veces no nos gusta que nos confronten en nuestros pecados. Y a veces decimos, pero me tiró fuerte. El predicador me está dando palo, pero no es el predicador. Es la palabra la que te está confrontando. Y Dios quiere que su iglesia siempre se arrepienta, siempre pida perdón cada día. La salvación no la vamos a perder, pero de pronto vamos a perder oportunidades, ¿verdad? Oportunidades, autoridad que solamente van a tener aquellos que verdaderamente hicieron de su vida y de la santidad una manera moral de vivir. Porque la manera más normal de vivir para un creyente es vivir ¿en qué? En santidad. No vivir en santidad es algo anormal para el creyente. Para el creyente no es normal vivir en pecado, porque inmediatamente nos salimos de la voluntad de Dios y perdemos las bendiciones de Dios, perdemos la dirección del Espíritu Santo, la fortaleza, el entendimiento y todo lo que Dios tiene para tu vida y la mía. Como dijo Jesús, yo vengo a darles vida y vida en abundancia.
La perdemos entonces ¿con qué? Con el pecado, pero gracias a Dios que tenemos la sangre de Cristo que nos perdona, como dice allá en Primera de Juan capítulo 1:9, que si confesamos, Él nos perdona nuestros pecados. Pueden buscar la cita porque no soy yo la que está hablando, sino el Señor. Bien, y Zacarías aquí en el capítulo 1, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de Ido, diciendo. Bien, Zacarías predicó en el 8º mes del año segundo, y estos tiempos eran tiempos turbulentos, como ahora, ¿verdad? Hay caos político, hay guerras, ¿cierto? Hay guerras por allá, Irán, Irak, en la India, están matando cristianos, en la política ni se diga. Tiempos de oscuridad. Pero ¿sabes que el principal llamado de Dios a toda la humanidad ha sido el mismo siempre? ¿Y cuál es? Arrepiéntanse. Y esta palabra viene del griego, que significa metanoia. Metanoia. Esa es la palabra que se traduce arrepentimiento, o sea, cambio. ¿Y saben ustedes lo que significa arrepentirse y por qué a diario tenemos algo de qué arrepentirnos? Porque significa cambiar tu manera de pensar. Y vamos a ver aquí, cambiar una primera parte, cambiar nuestra manera de pensar de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y a veces creemos que nos vamos a salir con la suya, como decimos a veces, ¿verdad? Pero no nos podemos salir con la nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor nos está viendo. Y decimos, no, pero es que yo puedo hacer esto y a mí nadie me ve, ¿cierto? ¿Nadie te ve? Y dice, yo puedo hacer esto, aquello y todo está bien. Entonces tengo que cambiar mi manera de pensar de Dios, de creer que me voy a burlar de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios me está viendo las 24 horas y que mis caminos están delante de Él y que Él sabe lo que yo pienso, a dónde voy. Él sabe cómo actúo. Él está oyendo mis chismes, mis palabras cuando yo lastimo la reputación de alguien. Dios está continuamente pendiente las 24 horas de mi vida. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar y cobrar conciencia que así es. Y cuando yo cambio mi manera de pensar, yo cobro conciencia. Y que Dios me observa significa tener temor de Dios. Y el temor de Dios no es tener miedo de Dios. El miedo de Dios te aleja de Él, pero el temor de Dios te acerca a Dios. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos ve. ¿Qué dice el Salmo 139 en sus versículos del 1 al 3? ¿Me pueden ayudar buscando esta cita? Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde iré de tu presencia?
Si al abismo ahí estás, si allá arriba estás tú, ¿a dónde me voy a ocultar si Él conoce lo que yo hago? Y cuando yo estoy consciente y ya pienso como Dios piensa, es cuando yo estoy verdaderamente arrepentido. Pero muchas veces, como decía, hacemos cosas a escondidas porque nadie nos está viendo. Sobornamos cuando vamos en carretera abierta y viene el tránsito, él nos para y no tenemos los papeles en regla. ¿Y qué hacemos? Nos transamos ahí, ¿verdad? ¿Cuánto te doy? ¿Es cierto? Porque nadie nos ve. Eso es lo que pensamos. El esposo cuando viaja está solo. Este es el momento para echar la canita al aire. La esposa también, porque nadie nos ve. Pero el Señor nos está viendo. Y eso lo hacen porque no tienen temor de Dios, porque si tuvieran temor de Dios, no lo haría. Cuando has cambiado tu manera de pensar y sabes que Dios te ve y que no te vas a escapar, entonces estás arrepentido. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Cambiar nuestra manera de pensar de Dios. Que a Dios no lo podemos burlar, no lo podemos engañar. Que Él ve todo lo que yo hago. Ahora, el arrepentimiento también tiene que estar relacionado con cambiar mi manera de pensar respecto a ¿qué? Al pecado. Al pecado. Tengo que cambiar mi manera de pensar y saber que mis pecados siempre que yo violo la ley de Dios, que siempre que me aparto de Dios, siempre que me alejo de la Biblia, siempre que yo dejo de orar, comienzo ¿a qué? A sufrir, porque el pecado nos hace sufrir. Cuando tú escoges pecar, estás escogiendo ¿qué? Sufrir. Y a muchos les gusta sufrir, porque la paga del pecado es la muerte. Y la palabra muerte, ¿qué significa? Separación. O sea que siempre que pecamos, nos separamos de Dios. Y al separarme de Dios, ¿pierdo qué? Su guía, sus bendiciones, su fortaleza. Pierdo todo lo que Dios me quiere dar. ¿Por qué? Porque el pecado hace un abismo entre Dios y yo. Sino cuando el Señor estaba allá en la cruz del Calvario, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo abandonó el Padre en ese momento? Porque estaba lleno de los pecados tuyos y míos. Y se separó de Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros pecamos, nos separamos del Señor. Pero si yo cambio mi manera de pensar y realmente creo lo que el pecado es y lo que a Dios le llama pecado y yo le llamo pecado, es porque estoy arrepentido. Y vamos a poner un ejemplo aquí. Llega la esposa a la oficina del pastor y le dice: pastor, mi esposo es un viejito verde que anda con la vecina, me está haciendo infiel. Entonces el pastor, él le dice: hable con mi esposo. El pastor habla con el esposo y le dice: lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, porque el adulterio tiene consecuencias muy graves y usted tiene que despedir a esa vecina, tiene que dejarla, a esa señora con la que usted está, tiene que abandonarla, tiene que dejarla si de verdad usted está arrepentido. Y él dice: sí, ¿cómo no? La voy a dejar, no se preocupe. Pero después viene nuevamente la señora donde el pastor, y el pastor le: ajá, ¿cómo está la cosa? No, hermano pastor, eso no ha dejado nada, vea.
Así que él se encuentra con el hombre y el hombre le dice, el pastor le dice, usted no está arrepentido. Y me dijo que sí la iba a dejar, que se iba a arrepentir, pero usted no está arrepentido, porque usted sigue estando con la vecina. Usted está jugando con Dios. Mire que ya pasó un mes y todavía sigue con esa relación. ¿Y qué dijo el Señor? Ay, pastor, pobrecita, es que yo me la quiero ganar para Cristo. Pobrecito de ti, le dijo el pastor, pobrecito de ti porque te estás burlando ¿de quién? De Dios. Tú no te has arrepentido, porque una persona arrepentida enseguida da frutos ¿de qué? De arrepentimiento, y deja esa relación y cobra conciencia y cambia su manera ¿de qué? De pensar. Y muy apesadumbrado va y dice, Padre Santo, he pecado contra ti, ya no quiero ser un adúltero, ya no quiero ser un adicto a eso, y quiero tu liberación, Señor. Y cuando Dios ve que tú haces esas cosas y tú das el primer paso, el Señor te ayuda a dar el segundo para fortalecernos, ¿verdad? Para fortalecernos. Y muchos que de pronto tienen el vicio de la droga, del alcohol, también cuando se arrepienten tienen que dejar ese alcohol, sacarlo de la nevera, sacarlo de la cómoda, sacarlo de donde lo esconden para que no lo vean, del baño. ¿Sabe? Yo no conocí, sino que escuché una ilustración no era ilustración, perdón, fue un caso de verdad, de un señor que iba a una iglesia y le decía al pastor, lo que pasa es que yo no me puedo curar del alcoholismo. Bueno, no hay problema, le dijo. Lo único que no tiene es que tomar delante de las personas para que no te vean, para que no les pongas tropiezo. Puedes ir al baño y tomarte tu alcohol en el baño. ¿De verdad estás arrepentido? No, ¿verdad? ¿Estás jugando con quién? Estás jugando con Dios. Y aquellos que están de novio, aquí, ojo con esas relaciones, porque muchas veces van más allá de lo que el Señor permite. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar, y cuando tú cambias tu manera de pensar es porque tú estás convencido que la pureza y la santidad traen bendición a una relación. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No creas que solamente el que se tiene que arrepentir es el que está allá afuera y nosotros ya estamos listos. Con la aureola aquí, ¿sí? Sí. Allí y ya. Pero sabes que el enemigo anda como, y somos presa fácil muchas veces del enemigo. Somos presa fácil de la pornografía, del alcoholismo, de comprar lotería, de todas esas cosas, de chismografiar, de hablar del hermano, de hablar de la vecina. ¿Sabe? Yo no dormía. A mí me duele la cabeza, que yo decía, Señor, perdóname. Y le decía esta mañana, Padre, voy a poner tu palabra. Perdóname porque yo también lo he hecho. Porque el que se para aquí no está en el mayor grado de santidad, no, porque yo la procuro cada día. Pero tengo que arrepentirme cada día. Porque esto no es fácil, pero no es imposible. Porque tenemos la ayuda de nuestro Dios. Entonces también debemos de cambiar la manera de pensar respecto a ¿qué? Al pecado. Primero a Dios, ahora al pecado, y ahora tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a nosotros mismos. ¿Qué dice Marcos 14:38? A ver, rapidito, ¿quién lo puede buscar antes que yo?
Marcos 14, 38. Se me perdió Marcos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está. ¿La carne es qué? Débil. Soy débil. Soy débil, ¿verdad? Entonces, como yo soy débil, mi hermano, si la carne es débil, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que hablamos. Tenemos que cuidarnos de todas esas cosas, porque la carne es débil. Si tú sabes que tú eres débil, ¿cómo te vas a ir solo a un día de playa, esposo o esposa? Ahí es donde viene, ¿verdad?, el enemigo. Ahí es donde vienen las tentaciones. Evita muchas veces, tú, hombre, montar en tu carro mujeres solas. Tú que tienes empresa, evita buscar mujeres demasiado hermosas que están pendientes nada más es de mirar y de pescar, ¿cierto? Porque ahora las mujeres también tiran los perros, como se dice por ahí, ¿verdad? Tiran los perros, los canes, todo eso lo tiran. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, porque la carne es débil. Si tú fuiste adicto al alcohol, ¿qué es lo que tienes que hacer? Apartarte de todas esas fiestas donde hacen cosas con alcohol, ¿cierto? Porque eso te ayuda. Que tienes que mirar que la carne es débil. Por eso es que, hermano, antes de salir de nuestras casas tenemos que orar. Tenemos que orar, ¿por qué? Porque si los casados tienen tentaciones, todos tenemos tentaciones. Todos tenemos tentaciones, ¿cierto? Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y antes de salir no me levanto, no oro, no leo, no me consagro a Dios, porque Él sabe librar de tentación a los piadosos. Si no, busquen 2 de Pedro 2:9, ¿qué dice? Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ahí está. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero si tú tienes varios días que ni oras ni lees la Biblia, si tienes semanas sin estar cerca de Dios, ahí es donde viene la tentación y te vas a ir con la tentación, ¿verdad? Dios provee la escapatoria para que podamos salir por ella, porque lo dice que a los piadosos Él los libra. Entonces, cuando enfrentamos la tentación y estamos en el Espíritu, Dios nos da que la gracia, y la gracia de Dios hace que la tentación desaparezca. Así que cuando vienen esas mujercitas allí o esas personitas así, evangelicémoslo, es lo mejor, ¿cierto? Porque eso enseguida ahí se queda quieto. ¿Por qué? Porque miércoles, con este no me puedo meter. Entonces eso nos guarda, pero no juguemos con el pecado, porque somos débiles, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar y no juguemos con nuestra carne, porque en el momento menos pensado caes en adulterio, caes en fornicación, caes en chisme, en adicciones, y nadie cae en estas adicciones de la noche a la mañana. No, eso se va gestando, ¿cierto? Como el embarazo, cada día, y cuando vienes a ver, no hay nada que hacer, ¿cierto? Y cuando se presenta esa oportunidad, dice Dios, yo me hago a un lado. Tú tienes meses que no te arrepientes, tú tienes meses,
mirando cosas que no debía, tú tienes meses de estar haciendo cosas que no debía, así que cáete en el hoyo y después no le eches la culpa a Dios, porque tú nunca supiste lo que significaba arrepentirte. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Lo que es el arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar a Dios, nuestra manera de pensar del pecado y nuestra manera de pensar de sí mismo. Y ahora lo que dice Zacarías en el versículo 2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Qué es lo primero que dice aquí? Que se enojó Jehová en gran manera. Y Dios nos dice que Él se enoja cuando nosotros pecamos. Romanos 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué cosa, verdad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En el momento en que tú eres una persona mala, que no quieres pagar una deuda, que quieres sobornar a alguien, que tienes malas intenciones, Dios conoce lo que yo pienso, mis motivos por los cuales lo hago. Y en ese momento Dios está enojado ¿con quién? Conmigo. ¿Y qué significa el enojo de Dios? Que Dios está enojado contigo y eso, Él no te va a dar nada de lo que tú le pidas hasta que no te arrepientes. Porque Dios se enoja y es contra el pecado, y la ira de Dios se derrama sobre toda persona que insiste y persiste en vivir en pecado sin arrepentirse. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está. Hacer morir lo terrenal. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer morir? Impurezas. Y el 6, cosas por las cuales la ira de Dios, dice por ahí, horrenda cosa el caer en manos de Dios vivo, ¿cierto? Mira, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes que lo que más hace enojar a Dios es la inmoralidad? Comete inmoralidad y harás enojar a Dios. Y de pronto tú piensas, no, todo está bien, pero ¿sabes qué? No tarda, como dice la Biblia, en caer el hacha sobre la raíz del árbol. Y te vas a caer con tu rama, mi hermano, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto, Dios lo cortará. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Vive una vida inmoral. Y dices que viene sobre tu vida algo, y eso que viene sobre tu vida no son bendición, va a ser maldiciones que vas a recibir, y después no te quejes. Y muchos dicen, ay, pero es que Dios no tiene misericordia. Mira, tú no sabes ni tienes idea de lo que hablas. ¿Por qué? Porque no piensas como Dios piensa. Y Dios no toma el pecado a la ligera. Dios se enoja contra el pecado de nuestras vidas. Y allá en Hebreo, en el capítulo 3, en los tiempos de Zacarías, el pueblo necesitaba recordar esto, que sus padres se habían como revelado, ¿cierto? Por lo que habían sido juzgados. ¿Se acuerdan que ellos fueron esclavos
70 años, no tenían templo, no adoraban a Dios, estaban en una tierra alejada, sin familia, sin hijos, estaban allá 70 años del cautiverio, pero ¿qué? No se arrepintieron, como dice Zacarías aquí en el versículo 3, que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, pero ellos no se arrepintieron. Y Dios estaba llamando a la generación de Zacarías a que reconstruyeran el templo o se volvieran a Él, que lo adoraran con todo su corazón. Pero muchos querían seguir como a sus padres, rebelándose y tomando a la ligera el pecado. Vamos a buscar ahora Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Endurece. Endurece, ¿verdad? El pecado no confesado endurece. ¿Qué hace la persona que no se arrepiente? Se endurece cada día. Y ya es normal para ella fornicar. ¿Por qué? Porque la telenovela lo hace. Que ya eso es normal, ¿cierto? Porque todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo es todo el mundo, pero nosotros somos un pueblo de Dios, un pueblo, un real ¿qué? Un real sacerdocio de Dios separado del mundo, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y vemos que es normal ya ver todas esas cosas. Y desafortunadamente nuestros hijos también las ven. Por eso, como decía Elvira esta mañana en la lección, que veía a muchas personas adultas que iban a la iglesia con las Biblias y todo, y ella decía, ¿y dónde están los niños? ¿Dónde están los hijos? Porque desafortunadamente, como familia o como padres, no están usando lo que el Señor dice, que el padre es el sacerdote del hogar, y dejan a los niños, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios santo y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que se levanten con las enseñanzas que da la palabra. Y como dice allá en Deuteronomio 6, ponlas en los dinteles, en las puertas. Recuérdale la palabra a tu hijo, porque sabes que el mundo en que vivimos es un mundo caído donde vemos pecado y a diario, y cada día será peor. Yo siempre he dicho, y no es que sea tan vieja, como decía esta mañana, porque Nicanor me decía que yo sabía de lo de Alcibia, ¿no? Yo no asistí a Alcibia. A mí me bautizaron en Alcibia el pastor Martínez Corcho, pero no nací en Alcibia. Yo nací en Salén y ya no se salía tan tarde en mi casa. Entonces, sí, yo no soy tan vieja, pero en mi época yo no veía tanto homosexual, ni tanta persona lesbiana. Yo no veía tanto robo, tanto homicidio como se ve hoy. Por eso les digo que cada día es peor. Cada día vamos a ver muchas cosas y va a ser normal. Pero para nosotros, el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido de Dios, tiene que estar separado de eso, separado del mundo, para que vivamos una vida diferente, porque nuestro Dios es un Dios santo y tenemos que pensar como piensa Dios.
Mientras no pienses como piensa Dios respecto al pecado, vas a seguir tomando el pecado a la ligera. Y muchos podrían decir, hasta hermanos de la iglesia pueden decir, pero es que ese es fanatismo religioso. Te pueden decir 1000 formas para excusar tu pecado, pero Dios demanda que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y que nos arrepintamos, porque tu corazón se puede endurecer si tú no te arrepientes. Y cuando Dios te dice hoy, arrepiéntete para que no te endurezcas por el pecado. ¿Y qué pasó cuando el pueblo de Israel se endureció por ese pecado? Dice que la gloria de Jehová abandonó ¿qué? El templo. Y también tú como cristiano te puedes endurecer si no te arrepientes cuando Dios te dice hoy, arrepiéntete. Tenemos ese ejemplo cuando allá en Ezequiel 11, capítulos 22 y 23, y Dios dejó a ese pueblo. Y sabes qué, que es un pesar cuando Dios te puede decir, hijo, te amo, pero tus pecados me alejan, me impiden acercarme a tu vida. ¿Qué dice Efesios 4:30? Efesios 4:30. No contristéis, no le causes dolor. ¿Por qué? Porque ahora el templo somos nosotros. Allá estaba el templo donde estaba la caja de la propiciación, estaba la vara de Aarón, estaba el maná, estaba todo eso. Ahí estaba el Señor. Pero ahora el Señor está ¿dónde? El Espíritu Santo está ¿dónde? En ti, ¿verdad? Está dentro de ti. Y no le causes dolor ahora, porque el templo de Dios somos nosotros y ha entrado el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y aunque el Espíritu Santo nos ha sellado hasta el día de la resurrección, cuando pecamos lo podemos apagar. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo podemos apagar? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros podemos apagar una vela. Si la prendemos, ¿verdad? La tenemos ahí. Pero si le vamos acercando algo que es muy frío, ella va mermando. Y cuando la tapamos totalmente, se apaga, ¿verdad? Y la luz, pues, ya no la vemos, se va. Entonces, la única luz que tienes tú y yo, mi hermano, es a Dios dentro de nosotros. Y si se apaga por el pecado, es por nuestra propia culpa, ¿verdad? ¿Qué hizo que Cristo muriera en la cruz? Nuestros pecados. ¿Crees que es un chiste lo que Dios hizo al morir en la cruz del Calvario? Hebreos 10:29. Ya estamos terminando, ¿oyeron? No se preocupe. ¿Qué dice Hebreos 10:29? Los mayores castigos que dais, que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere al frente al Espíritu de gracia. ¿Qué hacemos nosotros cuando pecamos y no nos arrepentimos? Estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y cuánto mayor castigo vas a tener tú por pisotear la sangre de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Dios va a ser más condescendiente con aquel que no viene a la iglesia, que no viene a escuchar palabra, que tú, que todos los domingos vienes a escuchar palabra y que sabes lo que es el pecado.
y que sabes lo que es una vida santa. Y al que mucho se le da, ¿qué pasa? Mucho se le pide. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, cambiar tu manera de pensar y comenzar a pensar como Dios. Todos los días de nuestra vida pecamos, mi hermano, y tenemos todos los días que arrepentirnos. Y vamos a terminar con el libro de Apocalipsis en los capítulos 3, versículos 3 y 19. Apocalipsis 3 y 19, y dice el 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mi hermano, cada día tenemos que desarrollar el buen hábito de arrepentirnos de algo. Y cuando nos vayamos a acostar en las noches, acordémonos de lo que hicimos en el día para poder dormir en paz. Señor, ¿qué hice? Miré mucho a la vecina. Señor, hablé mal de tal persona. Señor, le mentí a fulanito. Señor, hice soborno a alguien, etc. Examíname, Dios, cómo actué hoy, y comienza a analizar tu vida, y van a sobrar cosas que le digas a Dios, y le vas a decir, como dijo David en el Salmo 51, lávame más y más con tu sangre preciosa, purifícame como el hisopo, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, cambia tu manera de pensar todos los días, cada semana, cada mes, cada año, porque estamos con la sangre preciosa de Cristo, la gracia de Dios que nos da perdón. Pero si tú insistes en tus pecados y quieres insistir en tu rebelión, Dios te deja. Y así como se alejó de Israel, también te dice que te vaya como a ti te plazca. No me llames, porque no te responderé. No me busques, porque me rechazaste. Rechazaste la sabiduría y mi consejo. No quisiste, ¿verdad? Entonces me buscarán y no me encontrarán. Proverbios 1, 27 al 30. Proverbios 1. Cuando viniere como una destrucción de lo que tenéis, y vuestra calamidad llegare con vuestros vecinos, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice, cuando vinieres como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, cuando vayamos en la ambulancia, ay sí, Diosito vendrá, ¿cierto? Entonces ahí sí vamos a buscarlo. Entonces, mi hermano, que no esperemos esto. Tenemos que arrepentirnos. Y no es cuando yo quiera, sino cuando Dios dice que hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el momento de arrepentirte para que puedan venir sobre tu vida las promesas y las bendiciones de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra.